podemos decirle a nuestro Dios cuánto le amamos. Sabe que la alabanza es un lenguaje de poesía para Dios, es un lenguaje de amor en el que podemos manifestar lo que verdaderamente hay dentro de nuestro ser. Es el tiempo, como siempre les he dicho y les he animado a que lo hagan, en el que nosotros le damos algo a Dios, una pequeña parte, una pequeña porción de lo que Él nos ha regalado en todos nuestros años de vida. Es en el tiempo de la alabanza que nosotros le damos. Damos la gloria a Dios en este tiempo y estamos muy gozosos, ¿verdad? Porque el estar aquí es porque Dios nos ha mantenido con vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cierto que sí, ¿verdad? Hay muchas personas que adolecen hoy enfermedades, otros que han partido ya de la tierra, pero aún nosotros estamos en este lugar porque Dios nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con vida y podemos agradecerle a Dios porque Él está, como decía mi esposo esta mañana, mirándonos y peleando por cada cosa nuestra. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero Dios está al tanto de cada uno de nuestros pasos. Aleluya. Y hoy vamos a entrar en este estudio de esta palabra que Dios nos regala, que lleva por título Mejor que los sacrificios. Amén. Y vamos a mirar a ver si usted puede completar a través de la prédica ese espacio. Mejor que los sacrificios está en una cita bíblica muy conocida para los creyentes, para el que lee Biblia. Amén. Y el que sepa cuál es el completo del mejor de los sacrificios, lo puede colocar allí por el chat del Facebook y el pastor se compromete a mandarle algo de comer. Aquí se está riendo mi esposo, ya lo comprometí. Sin trampa, el que lo ponga primero, el que aparezca primero, porque de pronto todos no lo ponen. Entonces, el primero que lo ponga, mejor que los sacrificios, no están incluidas acá las hijas de los pastores, no están incluidas en el concurso. Mejor que los sacrificios. Amén. Complete a ver, porque es una cita bíblica. Y vamos a hablar en esta mañana de algo interesante, de algo importante en la vida del creyente, y creo que es la llave que abre la puerta a todas las bendiciones. Amén. Quiero que me acompañe el libro de Filipenses en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 5 al 8. Este pasaje también es un decreto muy importante dentro de las Escrituras. Filipenses 2, 5, 8. Y vamos a leer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mire lo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Amén? Vemos en este pasaje de las Escrituras, gloria a Dios, ya tenemos un ganador. Aquí me está informando. Mejor que los sacrificios es el obedecer a Dios. Nuestro hermano Jorge Álvarez se puso a la tarea y ya contestó y tiene su premio. Hermano George, de aquí al domingo usted tiene que recibir algo de aquí de parte de la casa de los pastores. Amén. Y la hermana Lidia también respondió la obediencia. Ahora hay que mirar quién respondió primero. Ahí está el cronómetro del chat para mirar quién respondió primero. Amén. Bueno, hemos venido desarrollando en las 2 últimas semanas la ruta para alcanzar la bendición de Dios y vimos cómo Dios demarcó a través de los desiertos que el pueblo de Israel atravesó. Dios demarcó una ruta para poder bendecirlos.
Pero quiero decirle algo, iglesia, que me llama poderosamente la atención, y es que en cualquiera de estos caminos, en cualquiera de estas rutas que Dios demarcó para que el pueblo transitara, y de hecho, en cualquier ruta que Dios haya demarcado para nuestra vida, para que nosotros transitemos, existe una condición que es inseparable de la bendición. Y esa condición tiene que ver con la obediencia. Amén. La obediencia es la llave que abre la puerta a la bendición. O sea, Dios puede trazar una ruta y mostrarnos que este es el camino para que nosotros lleguemos a alcanzar esa bendición, pero si dentro de esa ruta que Dios ha trazado, nosotros no estamos dispuestos a hacer, a obedecer o a estar dispuestos a mirar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, esa bendición no la vamos a mirar. Amén. La respuesta que demos, escúcheme bien, aquella demanda de autoridad sobre nuestra vida marcará la diferencia entre recibir o no recibir la bendición. ¿Y por qué Dios nos está hablando de esto? Porque es que nosotros como creyentes, como cristianos, nos estamos quejando mucho de que yo no veo la bendición en mi vida, Dios no me ha sanado, yo no veo el empleo, yo no veo esto, yo no veo aquello. Y la pregunta es, aquí es, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar la bendición de Dios en mi vida? Amén. El pasaje de introducción que acabamos de leer en Filipenses 2, 5, 8, ¿verdad? Nos está mostrando el más grande de los ejemplos que hay en la Biblia de obediencia y en el mundo. Aleluya. Y es precisamente la obediencia de Cristo hacia las demandas de su Padre, hacia las demandas de Dios. Y es el llamado al cual nosotros estamos siendo en esta mañana invitados por Dios a ser obedientes de la misma manera en que Cristo obedeció. O sea, ese nivel de obediencia, escúcheme bien, ese nivel de obediencia es el que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos obedientes en todo tiempo, escúcheme, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Y quiero que me acompañe un momento al libro en donde se encontraba la respuesta del título de esta prédica, que está en 1 de Samuel, capítulo 15, y en el versículo 22. Vamos a leer un poquito lo que dice esta porción de la palabra. Dice la palabra del Señor: y Samuel dijo, el profeta Samuel le está hablando al rey Saúl. En el contexto de esta palabra, Dios le había dicho al profeta Samuel: ve y dile al rey Saúl, que era el rey, el primer rey de Israel, ve y dile que vaya y haga guerra contra Amalek y destruya todo lo que encuentre de Amalek lo destruya, a su rey, a todas las personas que encuentre, los ganados, las ovejas, las vacas, todo lo que hay allí, tiene que destruirlo, que no deje nada con vida. Y entonces pasa que el rey Saúl se va con todo el pueblo a atacar a Amalek, pero dejan lo más gordo del ganado, de las vacas, de las ovejas, y deja vivo al rey de Amalek. Y entonces es cuando Dios le dice: ves, Samuel, y mira lo que ha hecho el rey Saúl. Y estas palabras salen de la boca de Samuel a causa de la desobediencia del rey Saúl. Y mire lo que le dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Qué estaba pasando? Que Saúl se justificó y dijo: yo no maté los carneros gorditos que estaban, las ovejitas y todo el ganado bonito que estaba, porque íbamos a levantar un altar de sacrificio para agradar a Dios. Y por eso Dios le dice a través de la palabra del profeta: sí, a mí me gustan los sacrificios, me agradan los sacrificios, pero mejor que los sacrificios
es que se obedezca a mi voz. Amén. Y sabe, iglesia, quizás nosotros en muchas oportunidades hemos pensado que es imposible alcanzar el nivel de obediencia que desarrolló Jesús, quizás porque creemos que Él fue ayudado a alcanzar esa obediencia debido a que era Dios. Y déjeme decirle, la palabra que acabamos de leer dice que Él se despojó de su divinidad, no se aferró a ser Dios, sino que tomó la condición de hombre. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba muriendo como un ser mortal, común y corriente, así como usted y como yo, en carne y hueso. Amén. O sea, Él obedeció siendo hombre. Pero aún todavía mejor, Dios, sabiendo que nuestra carne tiene tendencia a la debilidad y al pecado, Dios nos proveyó, oiga esto, a través de Cristo, el poder para obedecer. Amén. Qué tremendo es esto. O sea, a través de la figura de Cristo, cuando nosotros venimos arrepentidos, reconociendo que Cristo es nuestro Señor y Salvador, se nos provee también eso que se llama la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza de Cristo que nos ayuda a mantenernos firmes y constantes, perseverantes para poder obedecer a los mandamientos y a la palabra que Dios nos da. Romanos 5:19, quiero que vaya conmigo. Vamos a estar mirando lo que dice esta palabra de Romanos 5:19, en donde se nos muestra cómo Dios proveyó para nuestra vida a través de Cristo el poder ser sustentados en el querer como el hacer. Cuando nos hizo justos, cuando nos justificó, nosotros recibimos también parte del carácter de Cristo, que está siendo perfeccionado en este transitar. Acuérdese que cuando estábamos hablando de los desiertos, estábamos mirando que cada desierto de nuestra vida, cada circunstancia que vivimos es permitida por Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar el carácter nuestro. Amén. Y la palabra de Dios en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose al primer hombre, Adán, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Qué tremendo. Por la obediencia de Cristo, usted y yo fuimos constituidos justos. Qué cosa tan impresionante que recibamos el galardón de ser justificados, de ser sin culpa, porque cuando se habla de ser justos o de ser justificados, nos están diciendo que ya no se halló culpa sobre nuestra vida. Y sabe que eso lo produjo Cristo por su acto de obediencia en la cruz. Amén. Por eso empezamos con esta palabra en Filipenses, cuando dice, ¿verdad?, que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos recuerdan? Estamos próximos, se acerca la semana conocida como Semana Santa, Semana Mayor para muchos, ¿verdad? El tiempo de recordar ese tiempo precisamente en el que Cristo murió y se sacrificó por toda la humanidad. Y se recrea mucho a través de películas, todo el escenario y toda la vivencia de Cristo antes y durante su calvario y su muerte. Y cuando Cristo fue apresado, dice la Escritura, que Él subió antes a orar al monte de los olivos. Y dice la palabra del Señor que estando allí nuestro Señor Jesucristo, Él empezó a orar y era tanto, escúcheme bien, era tanto el temor y el sufrimiento que el Señor iba a vivir, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y los médicos explican, ¿verdad?, que esto es un evento que se puede producir cuando por los poros empieza a producirse ruptura de los vasos sanguíneos por el grande temor y el grande dolor que en ese momento nuestro Señor sentía.
pero él manifestó unas palabras y él dijo en ese momento, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Es decir, Cristo no quería, él no quería, humanamente hablando, él no quería sufrir ni vivir lo que iba a vivir en ese momento de su calvario. Pero dijo, no se haga conforme a mi voluntad, sino hágase conforme a tu voluntad. Amén. Y quiero decirle algo, iglesia, ese acto de obediencia que Cristo tuvo allí por nosotros, nos ha hecho a nosotros partícipes de la justicia de Cristo y nos ha dado el poder vivir en el querer como el hacer de Dios. Amén. Y una palabra que dice, ¿verdad? Que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Esto quiere decir que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos promueve a ser obedientes. La carne no puede, escúcheme bien, usted en su carne no quiere obedecer. Dice que la carne no se somete a los preceptos de Dios porque no quiere y tampoco puede. Pero hemos recibido el sello del Espíritu Santo de Dios precisamente ¿para qué? Para que nos ayude a poder obedecer a aquello que nosotros vemos como imposible de obedecer. Amén. Y vamos a mirar, quiero que me acompañe a un texto que está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, y nos vamos a ubicar en el versículo 11 al 14. Los que están tomando apuntes pueden tomar sus apuntes. Si usted tiene abierta su Biblia en físico, puede subrayar y puede allí resaltar. Y vamos a mirar cuáles son los elementos que operan en la obediencia. ¿Y por qué vamos a analizar los elementos que operan en la obediencia? Porque si estos elementos no existen en nuestra vida, probablemente seamos como muchas personas que dicen estar en Cristo, pero que su vida es de continua la desobediencia. ¿Qué le pasó al rey Saúl? El rey Saúl fue desechado, escúcheme bien. Fue desechado a causa de su desobediencia y aún más de su obstinación, porque cuando el profeta le encara y le dice, ¿por qué has hecho de esta manera, Saúl? Este hombre, en vez de reconocer su equivocación, en vez de reconocer su pecado, o sea, se mantuvo obstinado en decir, es que yo no he hecho nada malo, al contrario, yo lo único que he hecho es quedarme con todo lo bueno que había en Amalek para poder darle un sacrificio a Dios. Y cuando ya el profeta le declara al rey Saúl, escuche, este hombre estaba lleno de obstinación y de orgullo. Cuando ya el profeta le dice lo que Dios había dispuesto en su corazón a hacer, este hombre dice, te ruego que no me exhibas delante del pueblo. O sea, levántame una estatua, levántame una escultura delante del pueblo para que yo sea reconocido delante del pueblo. O sea, no tenía en su corazón ni el más mínimo motivo de aflicción por lo que acababa de hacer. Y fue desechado ante los ojos de Dios como rey desde ese momento. No tenía los elementos que vamos a mirar ahora, elementos que hacen parte de la obediencia. Y si usted en esta mañana, iglesia, quizás usted dice, no, pero yo he sido obediente, yo le he hecho caso a Dios, es bueno que en algunos momentos nosotros hagamos un alto en el camino. Hemos recibido bendición porque la misericordia de Dios es nueva todos los días sobre nuestra vida. Amén. Y Dios hace salir, dice la palabra, el sol sobre buenos y sobre malos. Amén. Dios provee a cada uno de nuestras vidas. Pero yo estoy segura que muchos de nosotros, incluyéndome, hemos perdido bendiciones a causa de que hemos sido desobedientes en algún momento ante un llamado de Dios a hacer algo especial en nuestra vida. Porque déjeme decirle algo, ser obediente en las cosas que nos gustan, bueno, es chévere. Pero ser obediente en aquellas cosas que necesitan de nuestra parte
un sacrificio o un desprenderse. Ahí es donde está la situación. Mire lo que le pasó a Cristo. Él es el ejemplo más grande que tenemos de obediencia. Y tuvo que despojarse, tuvo que desprenderse, tuvo que humillarse, tuvo que renunciar a su condición de Dios, hacerse siervo. Y no murió de cualquier manera. Dice que la peor muerte que se le podía dar a un criminal en los tiempos en que Cristo estuvo caminando sobre la tierra era la muerte en la cruz. Porque allí en esa cruz iban los peores criminales. O sea que Cristo recibió realmente el menosprecio y el castigo por cosas que no había hecho. Pero, ¿por qué? Porque sencillamente, así como dice esa canción que acabamos de cantar, nos amó de tal manera que quería rescatarnos, aleluya, que quería que nosotros recibiéramos bendición a través de su obediencia. Nosotros estamos recibiendo bendición hoy día, amén, en el nombre de Cristo. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 14, nos está mostrando la historia también muy conocida por nosotros, de 10 leprosos. Y en esta historia vamos a evidenciar los elementos de la obediencia, porque en Cristo los vamos a encontrar indiscutiblemente, pero queremos mirar en otras personas, en otros ejemplos bíblicos, estos elementos de la obediencia. Mire lo que dice la palabra. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oiga esta historia tan tremenda. 10 hombres leprosos, 10 hombres que habían sido señalados y apartados por la sociedad. Recuerde lo que en muchas prédicas les hemos enseñado, que la lepra en los tiempos bíblicos era considerada una enfermedad como castigo divino, y las personas eran separadas inmediatamente de sus familias y eran echadas fuera del pueblo. Ellos vivían, digámoslo de alguna manera, exiliados del lugar donde estaban viviendo. Y tenían que proclamar, tenían una campanita que la hacían sonar, porque cuando ellos estuvieran cerca de la ciudad, para que nadie se les acercara, ellos tenían que ir gritando y hacer sonar la campanita: inmundo, inmundo, inmundo. O sea, fíjese usted esta enfermedad tan terrible y cómo era vivida en estos tiempos bíblicos. Ahora, en la actualidad, no se vive, los leprosos no viven así, pero en los tiempos bíblicos esta era la manera como se trataba a una persona leprosa. Y estos hombres se acercaron a Jesús, y dice la Escritura que se acercaron de lejos. En este pasaje vamos a mirar estos elementos de la obediencia, y vamos a mirar que estos elementos estuvieron también presentes en la enseñanza que acabamos de dar con respecto a Cristo, cuando se despojó en la cruz del Calvario de su divinidad y fue obediente para morir en la cruz. El primer elemento es la disposición. Escúcheme bien. Dígale allá a la persona que tiene a su lado, yo no sé si usted está acompañado hoy de su esposa, de su papá, de su mamá, de su hermano, de su hijo, de su novia, de su cuñado, pero dígale a esa persona con la que usted está hoy conectada mirando este servicio y escuchando esta palabra: disposición. Disposición, lo primero que tenemos que tener es la disposición. Significa actitud o postura asumida para recibir una ordenanza o un mandato. La disposición, escúcheme bien, involucra la actitud del corazón. Y en muchos textos bíblicos encontramos al Señor haciendo referencia al corazón, escúcheme bien, como el motor de nuestras acciones. Dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Que del buen tesoro del corazón sale aquello que hay guardado. Amén. Por eso se considera, ¿verdad?,
que, dicho de otra manera, que la actitud es el reflejo del corazón. Un corazón endurecido, un corazón rebelde, un corazón desobediente. Normalmente esas son las expresiones que aparecen en la Escritura cuando se refieren a una persona que no ha tomado la actitud correcta. Disposición. Estos 10 hombres estuvieron dispuestos, escúcheme bien, tuvieron la actitud correcta. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad. Había una necesidad de ser sanados. Aleluya. Quizás no eran los más religiosos del mundo. Quizás habían escuchado hablar de Cristo, porque en los tiempos de Cristo, todo el que estaba enfermo, todo el que tenía un tormento, venía a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo famoso, porque hacía señales, milagros, prodigios. Aleluya. Y quizás estos hombres ya sabían quién era Jesús, sabían que había hecho muchos milagros, le buscaron y se pusieron de lejos. Amén. ¿Y sabe qué es lo más interesante del asunto? La disposición de obedecer la voz de Cristo. Porque les voy a decir algo. Estos hombres, cuando recibieron el mandato de Jesús, recibieron solamente una orden. Jesús no les dijo, hoy su lepra es sanada. Pónganse la mano en la cabeza y que su lepra va a desaparecer. Jesús no dijo nada parecido, a pesar de que en muchos otros milagros Jesús hizo cosas como esa. Sanar, colocando las manos, untando de saliva los ojos de las personas, metiendo los dedos en las orejas para los sordos. Pero con estos leprosos, Jesús solamente dijo, id y mostraos a los sacerdotes. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tuvieron que caminar? ¿Cuántas horas tenían que ir estos hombres caminando para que los sacerdotes lo vieran? ¿Y por qué Jesús fue y les dio esa orden? Sin embargo, ellos no rechazaron la orden. Dice que los 10 se fueron caminando, aunque cuando recibieron el milagro solamente uno regresó. Eso es motivo de otra prédica. Aleluya. Pero los 10 se fueron caminando. Primer elemento, disposición para obedecer el mandato de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a obedecer la voz de Dios, aunque nos parezca irracional, ilógico o no nos guste lo que estamos escuchando de parte de Dios? Amén. Primer elemento de la obediencia, disposición. Segundo elemento, despojarse o desprenderse. Amén. Aquí en este elemento, que significa privarse o renunciar o quitar de nuestra mente o de nuestro corazón algo que consideramos de valor para nosotros mismos. Escúcheme bien, Cristo renunció, Él se despojó de su condición de ser Dios. Allí lo vimos cuando empezamos a leer. Para tener la forma de hombre, para tomar la forma de hombre. Los leprosos debían despojarse quizás del temor, quizás del miedo, quizás de sus estructuras mentales. Ellos tenían prohibido, ya lo dijimos, entrar a las ciudades. Tenían que despojarse de muchas cosas quizás estos hombres para poder llegar y acercarse así fuera de lejos y poder pedir su milagro. ¿De qué le está pidiendo Dios que se despoje, que se desprenda en este tiempo? Aleluya. ¿Qué le ha mandado Dios? O sea, quizás usted ha dejado allí en stand-by alguna orden de Dios para su vida, algo a lo que usted tiene que obedecer, algo que Dios le ha hablado por mucho tiempo y usted lo ha tenido allí porque no ha dispuesto su corazón, no tiene la actitud para hacerlo, porque no quiere desprenderse o no quiere despojarse de eso que es de valor para usted. Amén. Déjeme decirle, iglesia, que el Señor dice, mejor que los sacrificios es obedecer. Aleluya. Mejor que los sacrificios es obedecer. Y estos hombres se tuvieron que desprender y sabe, una de las cosas de las cuales nosotros en este tiempo tenemos que despojarnos es de los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa mucho que a nosotros
¿A cuánto se le sale esta expresión de su boca? A mí me parece. A mí me parece. Y a mí no me parece, o a mí me parece. Cuando somos capaces de contradecir un mandamiento de las Escrituras con el a mí me parece o el a mí no me parece, déjeme decirle que Dios nos está llamando a despojarnos de esos argumentos mentales. Amén. Porque Dios quiere bendecirnos. Muchos de nosotros no tenemos más, y quiero hablarles de la parte financiera, no tenemos más porque somos duros para con Dios. Amén. Nos cuesta darle al Señor. Y no estoy hablando de diezmo, aunque hay un mandato en las Escrituras sobre eso. Amén. Pero nos cuesta siquiera reconocerle a Dios que Él es el dueño de todas las cosas que tenemos. A mí me parece, a mí no me parece, cuando en la Escritura Dios ha dejado establecido todas aquellas cosas a las cuales nosotros tenemos que obedecerle. Aleluya. Muchas veces, mire, no tenemos más porque no nos desprendemos y no nos despojamos de estas estructuras mentales. Amén. El segundo elemento creo que hace parte de lo más arraigado y de lo que más nos cuesta, porque muchas veces somos ligeros y decimos, yo estoy dispuesto, yo voy. O sea, disposición muchas veces vamos a encontrar. Pero cuando hay que desprenderse, y aquí me estoy recordando ahora, cuando esos hombres, ¿verdad?, que se le acercaron a Jesús, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Maestro, yo iré donde tú vayas. Y el Señor le dijo, no tengo donde recostar mi cabeza. Y entonces es cuando empezamos a sacar las excusas, deja que yo tengo que ir a atender un negocio, Señor, pero ahora que termine este negocio, yo te juro, te prometo que yo voy a ser el primero que voy a estar aquí. Amén. Es de las cosas más difíciles que trabajan en la vida del creyente, el desprendimiento y el despojarse. El tercer elemento es la sumisión o sometimiento. Oiga esto, iglesia. Los elementos de la obediencia se oye así como pesado. ¡Uy, Dios mío, Señor! Eso todo tengo que hacer para obedecer. Tengo que disponerme, tengo que despojarme, tengo que someterme. Sí, Señor, aleluya. Eso hizo Cristo. Amén. Y estos hombres, estos 10 hombres, a pesar de que no fueron los hombres más religiosos, porque solamente uno regresó, es decir, los otros 9 solamente querían su milagro. Amén. A pesar de eso, ellos dejaron ver estos elementos de la obediencia en su vida al obedecer la voz de Cristo. Sometimiento, sumisión significa quedar bajo el mando o la subordinación de aquel que ejerce la autoridad. Cristo en ese momento era la persona que estaba llena de la autoridad del Padre. Era la persona que tenía ese poder sobre su vida para hacer o decir o dejar de no hacer. Amén. Y los hombres se sometieron bajo esa autoridad. Cuando Cristo le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos pudieron haberle dicho, Señor, pero si tú puedes nada más decir la palabra, tú puedes tocarnos, tú puedes hacer algo, soplar, y nosotros vamos a quedar limpios. ¿Por qué tendríamos que caminar? Yo no sé si son 5 o 6 horas para ir donde los sacerdotes o exponernos a entrar a la ciudad, porque tendrían que exponerse a entrar a la ciudad y ir al templo. Amén. Y sin embargo, se sometieron a la autoridad de Cristo en ese momento. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios les había mandado. Amén. Sumisión es ponerse bajo la autoridad de alguien que nosotros sabemos que tiene autoridad de parte de Dios. Cristo tenía autoridad de parte de Dios para decirles hagan esto o hagan aquello. Y si recordamos un poquito, el pastor Rafa creo que en alguna oportunidad predicó sobre los leprosos, sobre lo que era la lepra. Y había que hacer, cuando una persona quería que se diagnosticara que ya no tenía lepra o que había sido curado de la lepra, quienes tenían que certificarlo eran los sacerdotes. Y ellos tenían que ir y pasar unos días en el templo para que los sacerdotes le revisaran si ya había desaparecido esta señal de la lepra, se había desaparecido. Y cuando ya pasaran esos días, entonces el sacerdote podría decir
estás limpio de lepra, te puedes restaurar a la congregación, pero ellos tendrían también que hacer algunas cosas que tenían que, dentro del templo, que tenían que hacer. Entonces, mire esto, el Señor Jesús sabía que cuando ellos estuvieran yendo para donde los sacerdotes, la lepra iba a ser sanada, y cuando ellos llegasen allá, iban a encontrarse limpios completamente, y los sacerdotes no iban a tener sino que decir: verdaderamente ustedes han sido sanados. Amén. Y quiero referirme a algo. Muchas personas reciben una palabra de sanidad y se les dice: tú estás sano. Y de pronto no se evidencia la sanidad en ese momento. Pero quiero decirle, en el trayecto en que tú vas caminando en fe, la gloria de Dios va a descender sobre tu vida para que tú puedas promulgar que Cristo hizo la sanidad. Amén. Ese trayecto significa un tiempo en el que Dios está procesando algo de tu fe. Amén. Dios estaba procesando algo de la fe de estos hombres. Y sabe, cuando Dios procesa algo de nuestra fe, algo tiene que suceder. De los 10, 1 regresó. Amén. De los 10, 1 regresó a postrarse a los pies de Cristo. Ese se convirtió en discípulo, un seguidor de Cristo. Los otros se convirtieron en personas que recibieron un milagro. Amén. Una sanidad. Cuarto elemento, la humildad. Dice la palabra allí en el libro de Filipenses: y se humilló, haciéndose siervo en forma de hombre. La humildad es un valor que nos permite actuar con mesura, sencillez y sin egoísmo, y que nos hace colocar en el lugar del otro. Eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Y quizás estos hombres, que los 10 leprosos, no podían haber sido más humillados por su lepra, ¿verdad? Ya había humillación en sus vidas por el hecho de ser lo peor de la sociedad, pero aún así, mire, al quedarse de lejos, al no poder ni siquiera acercarse a Jesús, ni poder pedirle siquiera que los tocase, porque estaba prohibido tocar a un leproso, porque eran considerados inmundos, estos hombres se humillaron a sí mismos al colocarse de lejos para poder pedir su milagro. Sabe que mi esposo siempre ora con esa palabra que está en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillase, sobre el cual es invocado mi nombre. Porque la humillación nos pone al nivel del otro, nos postra en tierra. Escúcheme bien. La humillación hace que los títulos queden a un lado, que los apellidos queden a un lado, que las riquezas queden a un lado, que el yo puedo o el yo soy quede a un lado, y solamente nosotros con el Señor. Amén. Disposición, despojarse, sumisión, humillación. El cuarto elemento de la obediencia. Y el quinto elemento ya es el elemento que yo llamo como el que le pone la cerecita al pastel, ¿verdad? La dependencia. Porque cuando entregamos toda nuestra vida para depender de alguien, sabemos que ya no es en nuestra propia fuerza, así como decía el Señor: no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo. Amén. La dependencia expresa la relación de alguien o algo con respecto a otra persona. O sea, los hijos dependen de los padres. Amén. Cuando estamos en un lugar de trabajo, dependemos de las autoridades que están allí puestas en ese lugar de trabajo. Mi jefe es autoridad sobre mi vida. Hay dependencia. Amén. Y quiero decirle algo. Cuando hay dependencia, hay una necesidad.
cuando hay dependencia, es necesario que alguien supla esa necesidad o que nos dé el apoyo o el sostenimiento para poder desarrollarnos o poder avanzar. Lo que le quiero decir es que cuando usted decide obedecer, cuando usted se somete a Dios, cuando usted se despoja, cuando usted se humilla, cuando usted dice voy a depender de lo que Dios me está diciendo, usted nunca va a encontrar a Dios lejos o fuera de contexto. Dios siempre estará allí para apoyarlo. Amén. Porque Dios le ha llamado y Dios le ha demandado. Si Dios le pide, Dios le va a dar. Aleluya. Amén. Así que no le tenga miedo, iglesia, cuando Dios le llama para que usted le obedezca en algo. Y a veces no sentimos que Dios nos pida nada, pero quiero decirle que cada vez que Dios, a través de una palabra, Dios le habla y usted siente que, miércoles, eso me está llegando ahí, como que me pusieron el dedo en la llaguita, es porque Dios le está pidiendo algo que usted no ha hecho o ha dejado de hacer. Cristo dependió del Padre al someterse por completo allí a su voluntad, y estos leprosos dependieron de Cristo. Usted sabe lo que es ir caminando no sé cuántas cuadras o cuántas horas, como le vengo diciendo, allí no menciona sino lo que leímos, pero usted sabrá lo que es que estas personas enfermas dijeran, bueno, yo voy caminando, pero todavía veo que estoy igual, las manchas no se me han quitado, tengo todavía mutilación en mis manos. O sea, esto es tremendo porque ellos decidieron depender de Dios. Y si cuando usted decide depender, entonces usted va a obtener unas respuestas. Todos estos elementos, iglesia, hacen posible al ser humano desarrollar la obediencia en sus vidas. Qué bueno que el Señor pueda decir de nosotros que tenemos un corazón conforme a su corazón. Amén. Eso decía el Señor de David. Que tenemos un corazón obediente, que tenemos un corazón que tiene un buen tesoro. Amén. Porque si tiene un buen tesoro quiere decir que lo que salga de allí va a ser grato para Dios, va a ser grato para las demás personas. ¿Sabe que la mejor forma de nosotros saber lo que Dios nos está pidiendo es a través de la palabra? O sea, este es el manual de vida. Este es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos saber cómo andar y cómo conformarnos a su voluntad. Santiago, quiero que me acompañe en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago dice estas palabras que son también muy conocidas para nosotros. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí está lo que nos gusta a nosotros. La obediencia trae bendición. El que se constituye en hacedor de la palabra, lo que más le va a venir son bienaventuranzas y bendiciones. ¿Y dónde lo dice? Vaya conmigo, vamos a mirar que esto ya lo había leído el pastor Rafa en alguna oportunidad. Deuteronomio capítulo 28. Ese es un pasaje que nos gusta leer, se llama bendiciones de la obediencia. El que es hacedor de la obra, el que se vuelve hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Eso dice Santiago en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia, dice, acontecerá, oiga, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendición por guardar y escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga, usted no tendrá que buscar la bendición lo va a alcanzar. Y dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, para donde usted se vaya. Sea que el Señor lo mande para Barranquilla, para Malambo, para Galapa, para donde usted se vaya, ciudad o campo, o si lo manda para el exterior, usted va a ser bendecido. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El Señor hablaba de esta manera en ese tiempo, porque esa era la economía en ese tiempo. Pero aquí el Señor lo que está hablando es de fertilidad. Todo lo que hagamos, Dios lo va a prosperar. Seremos fértiles en todo nuestro negocio, lo que hagamos. Amén. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Habrá provisión en abundancia en nuestros hogares. O sea, aquí está hablando de la comida. No tendremos que pasar hambre ni pensar que vamos a comer mañana, porque habrá bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. No tendremos temor cuando salgamos, porque Dios estará con nosotros y traerá bendición al entrar y al salir. Amén. Y mire lo que dice el versículo 7. Usted no se tendrá que preocupar por el que se levanta contra usted para oprimirlo, para perseguirlo, para pisotearlo, vituperarlo, señalarlo. La palabra me dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Mire qué tremendo esto. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Todo emprendimiento. ¿Cuántos tienen emprendimiento? Mis hijas están aquí pensando en un emprendimiento. Dice, habrá bendición sobre donde tú coloques tu mano. Jehová te bendecirá. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando tú guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y mire lo que dice el 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Eso le pasa a mucha gente que dice, óyeme, con ese cristiano no te metas. ¿A cuánto les ha pasado? Porque nada más es que se ponga a orar para que veas lo que te viene. Te temerán. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios Todopoderoso, al que venga nuestros agravios, amén, al que levanta venganza contra nuestros opresores y al que nos fortalece y nos ayuda en todas nuestras misiones, amén. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro. Mire lo que dice esto, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Amén. Bendiciones de la obediencia. ¿Qué hay que orarle a Dios, iglesia? ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame para que mi corazón esté dispuesto con la mejor actitud para cuando tú me hables. Hoy me estás hablando. Tú me estás hablando, el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Qué le ha pedido Dios? Que le obedezca. ¿A qué le está llamando Dios? Él quiere bendecir su iglesia. Él quiere bendecirnos y sobreabundarnos así como dice esa palabra. Señor, ayúdame a desprenderme de mis argumentos, de mi filosofía, de mis tradiciones, de mi religiosidad.
Ayúdame, Dios mío, a que sean los pensamientos tuyos en mi mente y en mi corazón. Amén. Ayúdame, Señor, a someterme bajo la autoridad de Cristo, de la palabra de Cristo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón pueda estar siempre humilde delante de ti y delante de todos los hombres. Y ayúdame, Señor, a depender y a confiar en lo que tú has hablado a mi vida. Si usted tiene estas 5 cosas en su vida, usted podrá tener un nivel de obediencia a la estatura de Cristo. Y recuerde que nosotros estamos siendo llevados a esa estatura, a la estatura del varón perfecto. Amén. El Señor termina diciéndonos en esta mañana, a través del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice esta palabra refiriéndose a Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo estaba en la condición de hombre. Oiga esto. Fue sometido a tentación por causa de nosotros, los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos también ser perfeccionados en esas tentaciones. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Cuántos quieren hoy recibir esta bendición de parte de Dios en sus vidas? Todas estas bendiciones que acabamos de leer. Si usted quiere ser en esta mañana bendecido por Dios, entonces allí donde usted se encuentra, empiece a decirle al Señor que le ayude a ser obediente al llamado que Dios tiene para su vida y a lo que Dios le está pidiendo en este tiempo.